Muy buenas a todos y todas, este es el podcast de Poesía y Sociedad de la Guerrilla Cultural, un espacio para que debatamos sobre el estado de la poesía y su relación con la sociedad contemporánea. Soy Kalani Chaira y me encuentro con Fabián Burgos, Matías Paredes Campuzano y Guillermo Fernández, todos poetas, y nos vamos a conocer. ¿Cómo están, chicos? Hola, muy bien. Bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cabe destacar que Guillermo Fernández es profesor de filosofía, al igual que Fabián Burgos, y Matías y yo, coincidentemente, también somos sociólogos. Así que aquí vamos a tener una conversación media filósofa, media sociológica, también docente en algunos casos. Así que, bueno, chicos, miren, yo les traje un texto de Pablo de Roca, en el que, bueno, me gustaría dar como excusa para que, bueno, pie inicial para discutir la sesión de hoy, el capítulo de hoy. Ahí voy. Doliente sol de tarde, mis trancos marcan el final de un sueño en la tierra. Soy aborto de civilizaciones cansadas y épocas en crisis. Recipiente de errores podridos, engendro de decadentes razas trashumantes y pueblos aún informes. Gravitan en mi anhelo todos los malos síntomas del atardecer de un siglo. Condenso el fatal pesimismo de 10 y 9 centurias de años idiotas y católicos. Días de transición de estos, las antiguas verdades se pudren cual duraznos otoñales y comenzamos la era preciso inventar ilusiones modernas y hombres máquinas. Doliente sol de tarde. Este es un fragmento de un poema del libro Los Gemidos, publicado por ahí por la década de 1920. Y bueno, con esta excusa, con este poema en el que de alguna forma conectamos poesía y sociedad, lanzamos la primera piedra, ¿no? ¿Tiene sentido preguntarnos por la poesía hoy en día? ¿Qué creen ustedes? A mí lo que me asombra es si Pablo Roca escribió ese texto con esa sensación de una sociedad en decadencia en esa época, 1920, pasado. Quizás, ¿qué estaría escribiendo ahora? ¿O qué debiéramos estar escribiendo ahora nosotros frente a un desastre ambiental inminente que no sé si lo estarían visualizando en esa época? Eso me asombra, como ¿qué nos queda en estos tiempos, en esta crisis civilizatoria, que no es como un sentimiento individual de una persona, sino que es algo objetivo? Esa pregunta me hago, esa reflexión me nace. Interesante. Yo, por lo que dice el Matías, yo me imagino que actualmente Pablo de Roca sería como una especie de chat GPT, como un conocimiento total que se estimula con cualquier pregunta y daría como respuesta aludiendo a todo el conocimiento acumulado, me lo imagino, de esta hiperconectividad. Esos chats son de la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial, que está terrible, acuática, te da respuesta a todo. Y Pablo de Roca, yo creo que una de sus voluntades, una de las cuestiones que quería también era eso, ser una especie de maquinita que podía conectar todos los conocimientos y dar respuestas monstruosas al respecto. Sí, fíjate que yo siento ahí en el texto ese de Roca y en sus textos en general, como la influencia esto de decir que desde el origen de la civilización occidental estamos en decadencia. No creo que sea un punto histórico, y yo creo que eso tiene que ver con sus lecturas de Nietzsche, que de por cierto es una lectura que influyó en su poesía. Bueno, yo no recién lo estoy conociendo. Yo leía de Roca harto, y no hace tanto tiempo, que fue a través de Carlos de Roca. Yo llegué a Pablo de Roca por su hijo, que era considerado como el poeta surrealista chileno, según Lin, decía que era el único poeta realmente surrealista. Me produjo una impresión increíble en términos de lo rotundo, de lo demoledor de su poesía en general, digamos, de una cosa así.
Como hacer filosofía con martillo, como Crepúsculo del oído de Nietzsche. Bien, yo vengo aquí claro, pero también con una ternura muy especial por su familia, ¿sí? Pero también una familia bastante trágica. Claro, es como un diagnóstico nietzscheano y una respuesta marxista también, pues como lo que hace Aide Roca. Y también con este pesimismo que atraviesa toda su obra, no es pocas veces un marxismo feliz, po. Siempre choca con algo. ¿Ahí el pesimismo juega un rol en la creación poética, creen ustedes? El pesimismo, la congoja, el anhelo, sí. ¿son motores? Yo a veces he creído que son motores, o en general a los poetas que he leído me he dado cuenta que en general hay harto de eso, ¿no? No siempre la creación poética trata de tópicos felices. ¿Por qué? Yo creo que tiene que ver hoy día sobre todo con el desencanto. Claro, que es extraño que el desencanto produzca una forma de canto. Bueno, esa yo creo que es la cosa de lo ineludible que tiene la poesía. Como dice Huidobro, está desde antes del vacío universal y continuará más allá de que se destruya esta especie. De algún modo creo que es así. Y el desencanto es una temática. Y tal vez usar algo que dice Zurita, así que yo soy un fanático de Zurita, de que hacemos poesía porque no somos felices. Y a mí me hace mucho sentido eso. Bueno, yo soy mucho mayor que usted, vengo de otra época de este país con dictadura y otras cosas que también me hacen entender eso bajo ese contexto de Zurita, pero creo que sí, que hacemos poesía porque no somos felices, y eso es el desencanto también, porque igual es un motor y tal vez es lo que nos sostiene, por lo menos a mí. Espero que a la gente en general la poesía, no solo la escrita, tratar de evidenciar y vivir poéticamente, que un anhelo de todo poeta, yo creo. Ojo ahí que más allá de ser mayor, en algunos versos de Fabián podemos encontrar que dice que tiene cansancio de siglos etarios. Como eso, Fabián, las reencarnaciones, ¿qué pasa ahí? Y pues que la angustia, el desencanto es un motor también, pues un motor creativo. Y un motor creativo que yo cacho que finalmente en algún momento no atraviesa a todos. Uno incluso, como dice Guillermo, podría instalar eso como el por qué escribimos porque estamos angustiados, porque estamos tristes. En esta época difícilmente se encuentran otros motores al respecto. Pues. Es difícil encontrar poemas que a uno le agraden, que provengan desde el sentimiento de amor, desde el sentimiento místico de la conexión con la divinidad. Está muy, muy encarnado a la época en ese aspecto también. Pues. Y bueno, pensando como en la pregunta inicial que hacía con que abría el programa Calani, acerca como del estado de la poesía y la sociedad, como que ahora puede verse, retomando lo que dice Fabián, no hay una poesía, no se están publicando libros que hablen sobre la divinidad, sobre el amor, o sea, generalmente el desasosiego, el pesar es como el motor, pero lo que sí, como un diagnóstico que yo estaba pensando en la semana, por lo menos de acá, de lo que pasa en Latinoamérica o en Chile, que es un país como insular, es como que está cada autor, y hablando también de los movimientos sociales y de las personas en general en su vida cotidiana, están como tan atomizados en su propia vivencia, como que no se está haciendo como un diagnóstico del conjunto de esta crisis civilizatoria que estamos viviendo, y como que eso se refleja un poco en las obras poéticas, como que hay autores hablando de la disidencia sexual,
todos como desde su, otros hablamos de la salud mental, todos como de las distintas trincheras que les toca vivir, pero esta mirada como global que tenía de Roca, como que eso no la he visto mucho en los discursos literarios actuales, porque es como, pero yo soy como comprensivo de que está tan complejo todo, que cada uno como que se queda en su trinchera y nos cuesta ver más allá como una mirada de conjunto. En ese sentido, preguntándole entonces, la poesía tiene que de alguna forma, bueno, ahí estamos reclamando quizá un tópico de la poesía que en algunos casos ha existido o existe, antaño al menos, quizás remontándonos a la poesía occidental, europea, porque de seguro ha habido cantos y poetas y juglares en Oriente, seguramente en África, en América, antes de la llegada de los europeos, ¿no? Pero la poesía servía como canto de transmisión de saberes, de conocimiento, de información, cuando no existía la imprenta ni los medios de comunicación. Entonces era la poesía la que comunicaba. Pero hoy en día pareciera que esa comunicación, no sé si primigenia, pero ese rol comunicador que tenía antaño la poesía, pareciera que se ha perdido, ¿no? Y cómo la conecta, por ejemplo, la conectamos con esta idea de la decadencia civilizatoria. ¿Tiene sentido que desde la poesía abordemos esos tópicos? ¿O nos estamos quedando en el tópico más bien del yoísmo o del yo, de la vivencia? Porque también pasa, ¿no?, que los poetas muchas veces hablamos desde la vivencia, ¿no? Pero la vivencia singular necesariamente, y no quizás la vivencia colectiva. Entonces ahí lo conecto nuevamente con la idea de, bueno, la poesía tiene que servirnos para algo, para algún tópico, para algún propósito societal. Oye, me pareció muy interesante lo que dijo Matías. Claro, y casi como religioso, en el sentido de la reunión, que la palabra lo lleva. Y yo creo que en general estamos viviendo una sociedad en la cual está todo individualizado, incluso los problemas como el estrés, para usar un concepto general. Hoy día que yo lo escuché en los años 80 y de un profesor, dijo, en el futuro la gente va a vivir bajo estrés y esa va a ser la forma normal. Y hoy día está absolutamente normalizado y se ve como una cuestión personal, pero en realidad, claro, para mí es una cuestión ético-política. Ahora, sería una función de la poesía ético-política de conectar las vivencias de los sujetos que se puedan ver reflejados por la presión de una sociedad que nos obliga a vernos individualmente, y que ese discurso individual en realidad es un discurso colectivo. Yo creo que sí puede ser, de más que puede ser utópico, comprendido desde esa perspectiva, en términos de que tal vez tú hagas una experiencia personal desde la poesía, pero entiendas que eres un sujeto social en términos de que la sintomatología que estás teniendo o los problemas que tienen no son solamente tuyos, sino que son también epocales. Y también yo siento que es un tópico más o menos generalizado y también un tópico más o menos canon. Si uno cuando se pone a ver cuáles son las poetas más leídos actualmente, es justamente cuando esta vivencia personal conecta con las transformaciones sociales. La vivencia personal de las distintas marginalidades en las que nos vemos envueltos. No sé, uno se pone a revisar cuáles son los poetas jóvenes actuales que más estudiados son: la Daniela Catrileo, el David Añir, el Juan Carreño, por ahí el Diego Ramírez, que instalan justamente estas vivencias personales que se vinculan directamente con esta atomización y esta aparición de estas nuevas marginalidades que intentan tomar protagonismo e intentan mostrar también desde dónde se pronuncian y de dónde están hablando. Por eso también, claro, entiendo lo que dice el Matías respecto quizás a la necesidad o cierta urgencia rockiana de poder volver a totalizar, me imagino que... Un discurso. Y puede ser una pretensión un poco sociológica, quizás por la deformación que Matías y yo en este caso, que somos
estudiamos una disciplina, sociología, ¿no? Que yo creo que pasa un poco de dónde uno está formado y de dónde uno escribe. En mi caso así me pasa, que yo también trato de escribir desde como lo sociológico o sociologizar un poco la poesía. Pero es producto de mi deformación, ¿cachai? A lo mejor un agrónomo, te invento, no sé, pues, habla desde las plantas, desde no sé qué, la madre tierra, ¿cachai? Y estoy inventando, me pueden crucificar quizás, pero no sé si se entiende el punto, ¿cachai? Sí, sí te entiendes que la poesía, yo no sé, pues en términos académicos, quizá la poesía se estudia poco desde la poesía. Pues. Siempre son otras disciplinas que toman la poesía, toman a los poetas, toman sus poéticas y empiezan a construir algo desde ahí. Yo siento que la poesía actualmente está mucho más vinculada con los estudios cultural y con la sociología en la academia que con la literatura misma, por ejemplo. En los 50, hasta los 50, 70, al poeta se le decía el vate. Y eso viene de que el que vaticina, el vate quiere decir el vidente, un poco como el que muestra las cosas un poco más allá. Y yo no digo que deba ser así, pero sí siento sí tengo esa sensación de que como que podría ser que una ética poética, la de mirar el mundo más allá de uno solamente, que quizás puede ser una apuesta, y que hace como cierta falta, no para dar respuesta. Yo siempre digo que uno no puede dar respuestas porque ni la ciencia, con todo su devenir histórico, tiene las respuestas para esta crisis, pero uno puede plantear al menos buenas preguntas, o hacer buenos como gritos, como estallidos de alarma frente a situaciones que están pasando, así como buenas como trazos de conciencia, no sé. Es interesante el vaticinar, a mí me gusta esa idea, porque, no sé, Hegel, que decía que la filosofía siempre llegaba como muy tarde, porque siempre ya llegaba a ordenar lo que los artistas ya habían dicho de una u otra forma. Entonces, es interesante porque, no sé, muchas veces leer poesía te causa esa sensación de nada nuevo bajo el sol, me da la impresión a mí. Cuando leo poesía contemporánea, por ejemplo, la poesía que se escribe el día de hoy, que los cabros y las caras están haciendo. Oye, eso de vaticinar, bueno, Heidegger se refiere a Hölderlin diciendo que justamente lo que hace es predecir lo que viene, que se llama tiempo de indigencia, que es muy parecido al nihilismo nietzscheano. Pero claro, de acuerdo con eso que dice Matías, que la poesía parece que ha tenido esa función también. Y es una cuestión que se aplica a ella de predecir, de vaticinar. Ahora, no como respuesta, tal vez solamente decir lo que viene o lo que está pasando, o mostrarlo desde una profundidad distinta, mucho más de una profundidad distinta que en la forma del lenguaje coloquial de algún modo se oculta. Y en ese sentido, bueno, y ahí ya entraríamos en cierta conflictos, porque por ejemplo Parra es sin lugar a duda cambió la poesía chilena en muchos sentidos, y me gustan de Parra a mí en lo personal y otras no. Hacer chiste, una forma de metáfora hasta cierto punto. Yo creo que habría que volver a una forma de decirlo que nos saque del lenguaje coloquial, pero no para elevarnos, sino para profundizarnos, y tal vez porque la gente requiera una cosa más profunda, a pesar de que pensemos que estamos en un mundo muy superficial, digamos. O sea, ya Parra hizo eso como para volver la poesía a apuntar, pero no creo que uno se pueda quedar en eso, en estos momentos, a eso me refiero. Y en ese sentido, claro, poesía, ese giro del lenguaje para mostrar algo que hay, pero desde una perspectiva tal vez más profunda de la que vemos coloquialmente. No sé, estoy pensando ahora eso.
Sí, ahí me gustaría conectarlo con dos cosas. La primera, respecto del bate, me hace pensar pero en una idea contraria, ¿no? Jorge Teillier, en una entrevista a un amarillento, dice: el poeta es un guardador del mito, que me parece que es como a la inversa, ¿no? La idea del bate, de vaticinar. En este caso él dice, bueno, es guardador del pasado. Y yo me preguntaba, ¿por qué dirá el guardador del mito, no? De alguna forma, pensándolo, quizás conectándolo con lo que les mencioné anteriormente, esta idea de cómo nacen un poco los juglares, los poetas, qué sé yo, que aluden a la palabra guardada, y la transmisión oral de generación en generación nos va contando de alguna forma nuestros propios orígenes. Y quizá en esa medida el poeta, en cuanto a palabra, en cuanto a estética, en cuanto a lírica, no puede estar ajeno, creo yo. Y ahí yo me como cuando escuché eso de Jorge Teillier, yo me casé de alguna forma en mi poesía. Y sí, siento que como que uno tiene que guardar el mito, ya sea un mito futuro o un mito pasado, pero... Y en cuanto a mito, tú aludes a una especie de conciencia colectiva o sentimientos colectivos de la intersubjetividad que compartimos todos, o todos en una coyuntura histórica y geográfica situada. Pero yo creo que, al menos personalmente, yo así veo a la poesía. Así trato de escribir poesía, sintiendo de alguna forma o haciendo propio ese sentir colectivo, sin que necesariamente lo que uno escriba es lo que uno verdaderamente crea. No sé, te invento, a lo mejor tú escribes un verso donde en la pira volcánica los vamos a quemar a todos. Y a lo mejor tú no te interesa andar quemando a nadie, ¿cachai? Pero en un contexto de revueltas, por ejemplo, eso tú lo sientes en el aire. Te invento, ¿no? Entonces, así lo conecto un poco con lo que menciona Guillermo también, y bueno, todos ustedes. Oye, sí, bueno, en realidad tratar de determinarlo, yo pensaba en De Roca tuvo hasta conflicto con el Partido Comunista, de sentirse mucho más radical que el Partido Comunista en ese momento. Por lo tanto, también su conciencia es como una cosa de clase. Y hoy día, cuando vemos estas minorías también, son tantas minorías que son formas individuales también. Falta un discurso colectivo. A veces pienso eso también. Pensando en eso también, claro, decimos, hay mucho que defienden su vivencia desde lo particular, pero perteneciendo a un grupo que es minoritario también, y a veces se oculta también otro sentido como más político. Entonces yo creo que es súper complejo saber jugar con esos elementos, son contextos distintos. También estaba pensando en eso, en términos de la cuestión política que había en esa época, y llevar al conflicto, de uno de los conflictos entre Roca y Neruda, o Huidobro, que estaba más a veces con De Roca. Aunque estoy tratando de pensar, porque eso crea como una complejidad también. Porque claro, si todos tienen derecho a la palabra, perfecto, yo creo que sí, o sea, todos reconocemos que, y las minorías, pero también se oculta algo más colectivo. Esas minorías en el fondo son formas de ocultar también lo colectivo, o podría llegar a ser eso, algo más colectivo aún. O sea, estoy incluso pensando lo que decía Polanyi como una revuelta social, que la vivimos hace poco. Sí, pues como lo que dice Polanyi respecto a Teillier, también es algo así como proteger y cuidar aquello que sí nos reúne. Pues. En ese sentido, también como proclamo o cito, más que proclamar, cito a la figura del vate, del vidente, pero no como desde una superioridad, sino desde una posición de como la carta del loco, que se sale del mundo un poco y que no están en la vorágine cotidiana, y que al no estar en la vorágine cotidiana puede ver el mundo tal como es. Y en ese sentido, el loco puede ser alguien que lo podemos ver hasta con un poco de desprecio, pero puede estar lleno de como un homeless, un pordiosero, o una persona que no suele tener una vida con los estándares que todos esperan para esa persona, pero así también veo un poco como a este vate, Teillier,
era un alcohólico, pero era un sabio de muchas cosas ancestrales. Como que así también veo como a este Bate Vidente como que asciende un poco del mundo para poder verlo como es, no desde la máquina. ¿Eres tú, Zaratustra? Bueno, es compleja esa relación, es medio dialéctica, ¿eh? De para poder ver hay que salirse, pero también hay que mancharse las patas con el barro. También, ¿O no? también, Sí. bueno, hay un autor, no recuerdo, chileno que hizo en el siglo XX, que vivió muchos oficios y escribía sobre los oficios. No sé si a lo mejor Guillermo tú te podrás acordar de cómo se llama ese autor, pero fue panadero, suplementero, y yo creo que bueno, hay que mantener Bueno, ese... Bolaño fue así también, entonces varios, Sí, yo creo que sí. no hay solo uno. Incluso hasta José Donoso dice ¿No el que Pepe también. Cueva? Pepe No, Cueva no, puede ser. no es el Pepe Cueva. Lo voy a averiguar un poco, pero esa escisión a la que me refiero no es como tan física, sino que es como más Es más analítica, psicológica, claro. más analítica, porque si tú estás como en el carro del éxito, en el carro estamos en la sociedad del rendimiento. Si tú estás en el carro del rendimiento, nunca vas a cuestionar la sociedad del rendimiento. Si estás arriba de ese carro y vas en una carrera que no tiene fin, ¿en qué momento lo vas a cuestionar? O sea, quizás lo vas a cuestionar cuando tuviste una crisis. Así todo te van a empastillar o te vayas Sí, a leer libros de sí. autoayuda y te va a volver a funcionar. Lo aseguro. Sí, Claro, a mí igual, desde este punto de vista muchas veces me hace mucho más sentido que el escribir poemas uno, como enseñarle a escribir poemas a otro, como lo que hace el Matías o lo que varios de nosotros yo creo que hemos hecho en algún momento, como esa instancia donde le enseñáis al otro a hacer una cosa inútil quizás que lo saca de la vorágine Bueno, sí. de la que hablamos, pues ahí es cuando empezáis a salirte y a mirar de a poquitito este otro, pues, este mundo tan desordenado y tan caótico del que no te habías dado cuenta porque está ahí dentro de la máquina nomás, pues. Bueno, ahí se contesta algo de las preguntas del comienzo que decía Kalani, que es como si tiene una utilidad. Yo creo que yo, por lo menos a mis alumnos, lo que les trato de decir, quiero que sean inútiles. De hecho, salió hace poco un libro de Jung donde usa ese mismo concepto. Quiero gente inútil y, claro, que no todo sea mercantilizable, tal vez, y tal vez ligar eso. O sea, la poesía te abre justamente a lo que no se puede mercantilizar. En Chile, hasta la educación, que en muchas partes se dice que algo que no se puede mercantilizar ya está mercantilizado. Y la poesía sea el espacio de la no mercantilización y que en ese sentido no sea inútil. Y ahora lo que tú decías, Fabián. Claro. Sí. Igual es interesante. Yo si fuera presidente, no daría fondos del libro, güey. Pondría un taller de poesía en cada población, güey. Esa es taller de poesía para todos y todas, en las escuelas, en todas partes. Pero de arte en general, pues. Si ese momento de suspensión el que necesitáis para darte cuenta, pues. No tanto publicarte un libro para que todos te peguen su aplauso, pues. Oye, y a propósito de poesía, talleres o escritura, también surge la pregunta me da la impresión que a veces podríamos decir el sujeta común, que posiblemente lee relativamente poco, escribe a lo mejor solo algunos mandados para comprar a la feria, qué sé yo, ve como medio alejado en los momentos de lectura y escritura, y da la impresión, o a mí me da la impresión, que a veces se cree que los poetas o que leen mucho, o que escriben mucho, o que saben mucho. Pregunto yo, la otra vez teníamos una discusión antes de empezar a grabar este podcast de en qué momento nosotros leemos, por ejemplo. Nosotros como escritores, leemos mucho, leemos poco. Yo personalmente a veces me aburro me gusta la lectura, pero hay momentos
he pasado los últimos años de mi vida, me atrevería a decir los últimos 3, 4 años, casi puro leyendo poesía. Dejé un poco de lado la lectura sociopolítica que estaba teniendo. Las novelas, hace años que casi no leo novelas. Y básicamente pura poesía. Y llegó un punto en que también a veces dejé de leer poesía. ¿Y por qué? Porque sentía que la poética estaba en la vida, no solo en los libros, ¿cachai? Y a veces uno se aburre de leer y quiere vivir nomás. Vivir, arrojarse a la vida y experimentar y vivir y perder para volver a lo mismo, no tener ese sentimiento de congoja tremenda que te lleva a estados de escritura. En fin, ¿en qué momento ustedes leen, por ejemplo? ¿En qué momento escriben? ¿Escriben siempre? ¿Escriben a veces? ¿La escritura es razonada o es sentimentada? ¿Cómo es en vuestros casos? Yo hoy día escribí. Por general, mira, por suerte no he estado entrando tan temprano, escribo en las mañanas, ya no tanto en las noches, el otro día escribí en las noches. Y leer, he estado últimamente malo para leer, la última semana, por cuestiones muy personales. Pero sí, siempre estoy leyendo. Y de hecho, que loco, porque no leo poesía, tampoco he estado leyendo filosofía. He estado leyendo, me da por autores. He estado leyendo a Coetzee, que es un Nobel sudafricano, y me ha dado por leerlo. Me agarró mucho hace unos años atrás. Me había comprado un libro que me gusta, que se llama Diario de un mal año, y después lo retomé después de leer Desgracia y leer un montón de novelas de él, unos cuentos también. Hay una reflexión muy profunda sobre varios textos de él, que a partir de situaciones muy particulares te muestra Sudáfrica, que para uno es desconocido, el apartheid y todo lo que ha pasado después. Sí, yo creo que siempre estoy leyendo y, bueno, leer en las micro, aunque yo me desplazo mucho, no manejando, ¿no? En micro, metro. Y ahí trato de leer, pero te diría que no me resulta mucho, pero siempre trato de estar leyendo. Ahora lo que sí he aprendido es que si un libro no me agarra, no lo dejo al tiro. Tenía como esa imposición de leerlo hasta el final. Y la escritura, a mí me pasa que me llega por frases, por sueños. A veces se me queda pegada una frase, y se me viene una frase y se construye un poema en torno a algo que parece como muy lateral. Bueno, depende de lo que esté escribiendo, ¿no? Porque en algún momento escribí un libro que es como suplantar a un otro y un discurso de un otro, que se me hizo muy fácil hacer eso, como meterse, no ser tú, como si fueras otro. Es como lo que me dice un amigo con los hijos, ¿no? Así. Me dice, yo a mi hijo no lo veo como si fuera mi hijo, lo veo como si fuera el hijo de mi mejor amigo. Entonces lo trato como eso, porque si no, lo voy a estar siempre molestando y cargando. Entonces, bueno, en la escritura es bueno eso también. Escribo un libro como si yo no lo hubiese escrito, como si no fuera yo. También es una buena experiencia, yo creo que hay miles de experiencias. ¿Fabián? Yo por mi parte, como que yo soy súper orgánico en el sentido corporal, mental, para ponerme a escribir o no ponerme a escribir, o ponerme a leer o no ponerme a leer, güey. Yo siento que cada día soy más de contratapa, pero es porque estoy en un momento muy pesimista de mi vida, güey. Y cada vez leo menos, cada vez escribo menos, pero también en otras épocas, cuando, no sé, a los 20, cuando sentía que la poesía me iba a revelar algo, o que la filosofía me iba a revelar algo, era una locura, po. Cuando uno toma la decisión de ser, cuando uno toma la decisión consciente de ser poeta, como que casi me sentía siendo Mario Santiago en la descripción de Bolaño sobre él, po. Como claro, leer, conversar, vacilar, lo es todo. Y yo creo que gran parte de lo que me leí en la vida fue como en esta época entre los 22 y los 28, los 22 y los 30 años, como que cada vez me agarra o me suelta a partir de mis estados de ánimo la escritura y la lectura. Igual intento escribir un día a la semana, pero ya voy como un día a la semana a sentarme, revisar, pero no es una cuestión que me venga casi por revelaciones como te venía cuando era más cabro, y también cuando está ahí cuando la sinapsis media toxicológica te funcionaba de otra forma, pues. Yo tengo una apreciación y creo que la era digital, incluso trabajé muchos años gestionando actividades en mi biblioteca. Una vez me encontré por casualidad un libro que se llamaba
dispersos. ¿Qué está haciendo Internet con nuestros cerebros? Y hablaba de que Internet ha cambiado la interfaz cerebral de las personas desde la Internet 2.0. La Internet en que hay interacción de la persona con Internet. Antes la Internet era plana, pero como que la persona empezó a perder la capacidad, el ser humano, de tener la atención sostenida en cosas como un libro o como escribir un relato. Y está tan metido en el boom digital que todo es disperso, fragmentado, rápido, de fácil visualización, ojalá en video. Eso está pasando con la Internet contemporánea, y creo que nosotros estamos como un poco imbuidos en eso, porque yo me comparo también a mi ritmo de lectura y escritura en los 90 entre el 2000 y el 2010, y era mucho más cuando la Internet no era tan invasiva como ahora. Uno está como prácticamente uno se levanta y se acuesta mirando cosas en el celular y hace todo en el celular, desde una transacción bancaria hasta conversar con un amigo, la pareja. Yo todo lo trabajo, mis trabajos, tengo grupos de WhatsApp, entonces como se me es como casi imposible apagar el celular en algunos momentos, que me gustaría hacerlo. Entonces, como con toda esa invasión que hacia nuestro cerebro, que genera dopamina, el estar viendo notificaciones genera estímulo en el cerebro, se hace súper difícil concentrarse. Y yo para poder leer y escribir tengo que hacer esfuerzo bastante arduo, y lo que me mantiene leyendo y escribiendo es el estar en talleres. Estoy en este momento en 2 talleres, uno en que escribo y otro en que comparto textos. Y comparto y revisamos textos de otros. Y eso me obliga a estar leyendo y escribiendo. Y lo agradezco de estar en esos espacios, porque si no, estaría como en la vorágine de Internet, de ver videos, dar me gusta. Eso se está cuestionando poco, los efectos de Internet en la interfaz cerebral humana que hay en estos momentos. Es un debate que no está como muy en boga. Y sin duda se viene con todos los niños con déficit atencional que están naciendo o que se le está desarrollando ahora. Es un tema heavy. Muy buen punto. Sí. ¿Cómo lo haces tú? A mí a veces me da la impresión de que también esta velocidad, esta rapidez te lleva o a la gente en general la lleva como a completar súper rápido la información. Como que lee las portadas y quiere saberse toda la noticia en esta ansiedad. Y muchas veces me veo en el mismo círculo, así, la portada, esta es la noticia. Entonces después cuando vi los comentarios de la radio Bio Bio, de la cooperativa, ¿cachai? Que son puros diálogos a partir de titulares, po. Exacto. Bueno, en mi caso un poco lo que mencioné al principio, a veces me ha pasado lo que le comenta Guillermo, es decir, quedándome dormido, se me viene una frase y me levanto, la anoto y no me di cuenta y escribí un texto entero, de frase tras frase que me fue llegando a la cabeza. En otros casos, después estoy viendo la tele y aparece una noticia, me empieza a dar un sentimiento de tristeza, no sé, y enojo, y me empiezo a inundar de un sentimiento y escribo. Después obviamente uno trabaja el texto, qué sé yo. Y a veces también tengo una idea X y quiero escribir sobre esa idea, y leo, investigo, anoto ideas, frases sueltas, y después las reorganizo y escribo un poema, que es como la forma más racional finalmente de escribirlo, ¿no? Pero en ese sentido como que tengo distintos métodos, bueno, no sé si métodos, pero que van naciendo nomás. Yo creo que no es nada como muy estructurado en un sentido de decir, bueno, voy a tener 3 tipos de formas, ¿no? Es como lo que va haciendo, ¿no? Y a veces me ha pasado que estoy meses sin escribir y de repente en una semana escribí 2 poemas, o de repente me motivo, hay unos concursos, hoy tengo esta idea, ya le voy a dar, escribo 20 páginas para el concurso, poemas que creo que son buenísimos, pero obviamente no llegaron a ninguna parte, ¿cachai? Entonces hay una fruición de escritura, pero que no
en términos prácticos no te lleva a ninguna parte salvo tener los poemas y después trabajarlos. Y tengo otra, un poco conectándolo con lo que decía Matías, esta idea de internet, que si bien no me equivoco, por ahí hay un neuropsiquiatra, algo, no sé si lo ubican ustedes, Leonard Schlein. Él habla de un texto que se llama El alfabeto contra la diosa, donde dice que la imagen, antaño era el texto, el alfabeto, y cuando existía el texto, el alfabeto, los dioses o las diosas eran principalmente mujeres, y si no me equivoco tiene que ver con el lado izquierdo del cerebro. En cambio, la imagen, que tiene que ver con el lado derecho, de alguna forma anula un poco el texto, la palabra. Y con la televisión, con el surgimiento de la televisión, él hace su estudio, su análisis, y hoy en día con el internet es mucho más. Entonces hay como una especie de pugna mucho más fuerte entre la palabra y la imagen inmediata, no en el sentido de internet, pero la imagen igual siempre ha estado presente. Yo creo que la imagen fue una de las primeras formas de comunicación cuando nuestros ancestros pintaban las paredes. La pregunta ahí que me surge es, bueno, ¿cómo es esto entre la imagen y la palabra? Ustedes, por ejemplo, escriben en imágenes, piensan en imágenes primero antes de escribir. ¿Tienen una imagen que quieren llevar al papel, por ejemplo? ¿O es el puro verbo? No sé si se entiende un poco. A mí me pasa al menos que a veces pienso primero en imágenes. Me pasa eso. Como que quiero, ¿cómo transmito esta imagen? Que es una sensación, un sentimiento que en mi mente es una imagen, no es una palabra. Y ahí lo conecto un poco con Raúl Ruiz, y aquí termino, que él en una discusión que tenía en su mente con Sassier, creo que era, si no me equivoco, no sé si era Sassier o bueno, en fin, un lingüista, que decía que la palabra estaba primero, y Ruiz, un gran cineasta, bueno, dice, no, pues la imagen está primero. Uno sueña en imágenes, piensa en imágenes, y después aparece la palabra. ¿Cómo eso, imagen y palabra, logos, ambos, es poesía, es sociedad de alguna forma también, ¿no? Yo generalmente pienso en imágenes y parto un escrito con una imagen. Por ejemplo, una imagen que estoy trabajando que se me viene dando mucha vuelta es la de las carpas en la calle. Puede ser tanta gente viviendo en carpas, no puede ser, ya lo voy a escribir. Y le puse carpas en la calle, así. Y parto con esa imagen, como la carpa en la calle, el icono de la crisis civilizatorias. Me pasa mucho que ocupo la imagen para dar como un primer pie a una reflexión y a otro conjunto de imágenes, pero sí, es mucho desde la composición, el método de composición desde la imagen, es como y uno ahí la va articulando con una reflexión. Oye, Guillermo, sí, quería comentar algo de lo anterior, porque cuando Matías contó esto de los talleres, de estar en talleres para la escritura, era algo que a mí también me pasó. Yo he dirigido talleres y de hecho sigo siendo amigo de ex alumnos míos que en distintas partes tuve talleres y yo los ofrecía gratis. Era una forma de obligarme a escribir. De hecho, Matías, en ese sentido, eso es como formar oficio. Uno quiere la espontaneidad, pero no siempre se da. Entonces, a veces el oficio también sirve. Eso quería decir, no es que en ese sentido uno puede moverse entre esos dos ámbitos. Ahora, en relación a lo de las imágenes, harto trabajo con un gran documentalista, hicimos un montón de cosas juntos. Y nos alimentábamos con mi expareja también, que es fotógrafa. Hicimos cosas, bueno, no las publicamos, pero el estímulo de la imagen, de la mirada de un otro también, no solo de lo real, sino las imágenes que te proponen, ¿no? A mí me sirve y me estimula la escritura también. No diría que hay un solo modo, en el sentido, por eso también lo quería ligar a lo que estaba diciendo Matías, o sea, una cosa como hacer oficio, con talleres, obligarse uno mismo como parte del taller y, no sé, dar un pie forzado, una temática o una idea, traer un poema, te obliga como a estar en la escritura. Y esto otro de compartir imágenes con otro, o me gusta mucho lo que dijiste, Matías, en términos de eso de las carpas, al tiro me llené de imágenes con eso y
Sí. puede tejer rápidamente un texto muy, muy Es bueno. como un ícono y bueno, hay un arquitecto que vino a Chile y trajo una exposición y llenó me parece que fue el Museo de Arte Contemporáneo de Bellas Artes de chalecos salvavidas. Y esos chalecos salvavidas son los que él recogió de la orilla del Mediterráneo, donde cruzan los inmigrantes desde África Claro, a Italia. Entonces, ese es como el icono europeo del desastre, porque generalmente son los chalecos salvavidas de los migrantes que mueren. Y claro. después llega el chaleco a la costa sin la persona. Eh, y en base a eso, montó toda una iconografía de la crisis migratoria. Y ha llevado esa exposición a varios países. Igual es loco pensar una exposición en un museo de bellas artes con chalecos salvavidas de gente que murió en el Mediterráneo. Pero él no El hecho... la expuso en Frontis, afuera. afuera, no era como una exposición que tú pagabas la entrada y entraba a ver como un espectáculo, sino que él afuera del Frontis llenó como él haciendo una voz de alerta, así, que esa exposición la llevó Como una performance. como una performance, algo performativo, lo llevó a lugares de arte en Europa, a Berlín, un poco haciéndole una crítica a las autoridades europeas acerca de su rol en el tema de la crisis. Pero no era como algo que entrara al museo, pagar una entrada, ver esos chalecos, no, era como una performance que intentaba generar cierta conciencia con respecto a un problema. Fabián. Bueno, y también hace poco hubo la política con este cabro como Shop. Shop es el que llevó los estoques de la cárcel para exponerlo. Eso no sabía. Está brígido eso. Recolectó estoques de la cárcel. Obviamente entró en la polémica porque parece que el loco es medio cuico y hacer ese gesto, bla, bla, bla. Pero igual es interesante. Bueno, respecto a las imágenes, también es un poco cierta educación del ojo, siento yo, que en el oficio mismo se va educando un poco el ojo y cada vez se van rescatando más imágenes en el cotidiano, ¿cachai? Yo me imagino que debe haber gente, yo me imagino al mismo Pablo de Roca como viendo la realidad en imágenes todo el rato. A veces rescata uno a veces, pero me imagino que deben haber estos gallas que están ahí en la calle, en el cotidiano, y todo es imagen para ellos. Fabián, me hiciste recordar, la semana pasada tuve una amiga que es poeta, que vive en Lisboa, que es de Punta Arenas. Talani es de Punta Arenas, Marcela Muñoz Molina, y me dijo que lo último que ella estaba haciendo, me decía que ya no está escribiendo tanto, ¿no? Que ella es una observadora. Me gustó mucho lo que me dijo, yo me dedico a observar. Existe una pega así de ser observadora, y la escritura es como una añadidura nomás de mi observación. Me estaría todo el tiempo observando, ¿no? Me hiciste acordar de eso, me encantó lo que me dijo. Muy bien, pues muchachos, estamos parece llegando al final del programa. Estamos haciendo casi una hora en este primer programa, así que bueno, quizás para no aburrir tanto a los oyentes, a no ser que quieran mandarle largo nomás, y le mandamos, como dicen aquí en Punta Arenas, y le mandamos nomás, che, y conversamos hasta que se nos acabe la saliva, pero como quieran. ¿Quién tira la segunda piedra? Yo creo que estaríamos y dejar la invitación a que escuchen, quizás si alguien en algún momento quiere que le invitemos y conversemos con él, una vez. Si quieren proponernos temas dentro de esta misma línea discursiva, los oyentes. Así es, pues, así que ya la próxima semana viene el siguiente programa y posiblemente traigamos algún invitado o invitada, porque además somos 4 hombres en este espacio, y que si bien hemos invitado, o personalmente he pensado, he invitado a una poeta aquí en Punta Arenas, no tuve eco, así que pero el esfuerzo lo hemos hecho, pero vamos a traer invitadas también para que no seamos puras visiones de hombre. Estamos funados a priori, pues. Claro, no, por supuesto, pero una de esas, bueno, todo cabe en la viña del Señor, así que vamos a tener de todo en este programa. Entonces, hasta la próxima a los oyentes.
Chao, chao, que estén muy bien. Chao, que estén bien. Cuídense. Chao.